Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Hoy os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Contamos con la presencia de Manuel Rey al teléfono. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, Juan Carlos. Y de Manuel Serra. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Hoy, a petición de nuestros invitados, pues lógicamente vamos a tratar los temas que a ellos les han apetecido más, que yo creo que son los que tienen más criterio para saber lo que es de actualidad y no. Manuel Rey nos ha sugerido que hablemos de la reforma financiera de Guindos y luego de la lectura económica que puede tener la elección de Rubalcaba como secretario general del Partido Socialista. Y luego, además, si nos da tiempo, comentaremos algo de todo el tema del acuerdo griego y del posible default de Grecia. Bueno, Manuel, cuéntanos qué lectura hacer de las medidas que ha tomado de Guindos para intentar estabilizar el sistema financiero. ¿Cómo lo interpretas tú? Pues la verdad es que, bueno, en principio cuando se hizo el primer anuncio, que de hecho circuló pues una presentación bastante breve de unos 4 o 5 diapos, era un poco todo nebuloso, ¿no? Se hablaba ahí de, bueno, pues nuevas provisiones, reforzar las provisiones sobre activos tóxicos. Parecía que una parte iba a ir contra resultados de la banca, otra parte iba a aparecer otra vez de nuevo el FROB, no quedaba muy claro, se habla de 50.000 millones, pero luego veías los desgloses en una cosa un poquito confusa. Pues cuando uno examina en detalle el decreto ley, pues tampoco se queda uno muy contento, porque es que realmente, bueno, en vez de un plan de reestructuración, más bien es una lista de recomendaciones. Y son dos cosas muy distintas, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte que contiene detalles realmente interesantes, ¿no? O sea, por un lado, supuestamente incrementa las provisiones que los bancos y cajas tienen que hacer por los activos dudosos, teóricamente para presionarlos, para que salgan, para que los saquen a mercado y para que saneen sus balances, ¿no? Sin embargo, ese incremento de refuerzo, pues estamos hablando, por ejemplo, en el caso de suelo, caso de promociones a medio terminar, etcétera, es que no sé dónde se ha sacado de Guindos que incrementar las provisiones a un 30%, por ejemplo, no va a hacer que ese activo no siga siendo tóxico, porque es que hay muchísima promoción y suelo, por ejemplo, que es que ahora su valor es prácticamente cero. Con lo cual, un incremento de provisiones, aunque lo metas hasta el 60%, sigues tirando el dinero, porque eso es invendible. Entonces, yo no tengo nada claro, sinceramente, sí veo una cosa, del conjunto de medidas que se establecen, que son bastante complejas. Sí he visto que, por ejemplo, es curioso cómo el Banco de España le permite ya de facto a las entidades no abonar las preferentes a los clientes si con ello pues lo necesita para poder cumplir con sus criterios de solvencia. O sea, bendición del Banco de España a una estafa del sistema financiero. Es un detalle que me ha quedado realmente... me he quedado a cuadros. Pero se supone que para eso tienen que declarar pérdidas, ¿no? Para no tener que abonar las preferentes. Ya, efectivamente. Lo que pasa es que si la pregunta es si tú declaras pérdidas, vas contra resultados, tú no tienes ya resultado operativo, cualquiera que tenga una empresa sabe que las pérdidas se van a ir contra el capital, finalmente contra los recursos propios. De manera que si se va contra el capital, ese banco va a ser menos solvente, o esa caja va a ser menos solvente. Entonces, es decir, al final es una neblina en la que sí se exigen una serie de cosas, se exige provisionar. Sinceramente, las provisiones no creo que sean muy diferentes de lo que y además seguimos con la vigencia de la famosa ley, la 10/2008, que fue prorrogada, que le permite a ellos mantener unas valoraciones como les da la santa gana. Con lo cual, sinceramente,
después de haberlo visto en detalle, yo a esto no lo llamaría un plan, desde luego, le llamaría lista de recomendaciones y mirando con mucho cariño a grandes entidades. Las pequeñas sí que van a tener un problema bastante serio. Es más, este plan, tal como lo establecen, yo creo que la mayoría de entidades pequeñas no van a ser capaces de cumplirlo ni de lejos. Y sí está claro que de Guindos ya se va a por un escenario a la medida de la gran banca, es decir, busca 5 o 6 elefantes tremendos, los creará, si no existen, los va a crear a base de fusionar y fusionar y fusionar. Y claro, supongo que en el momento en que esos elefantes tropiecen, pues iremos llorando a Europa diciendo que claro, que son demasiado grandes como para caer y que tienen que venir con la saca de dinero. Y básicamente eso es un resumen rápido de lo que nos hemos encontrado en este decreto ley. Yo sinceramente estoy muy decepcionado, es decir, después de todo el tiempo que ha pasado, no me esperaba encontrarme con esto, sinceramente. Ya no guardaba muchas esperanzas, evidentemente, pero me esperaba una cosa un poquito más profesional que esto, desde luego. Y respecto al tema que han dicho de que esto se hace para que fluya el crédito, yo no entiendo muy bien. Si se tiene que reforzar el capital, es al contrario, ¿no? Tendrán más problemas para dar crédito. Para poder otorgar liquidez. Es que es una cuestión de pura lógica. Es una cuestión de pura lógica. O sea, vamos, puedo entenderlo. Yo en mi empresa, si tengo que reforzar el capital, pues no me va a quedar dinero para otras cosas, y es que eso es evidente. Supongamos que tú en la empresa tienes que reforzar el capital porque te lo hizo un cambio de normativa, pues, o te permite, o además tienes que realizar una serie de provisiones muy fuertes por una serie de, por ejemplo, de créditos dudosos que tienes ahí, pues probablemente no podrás permitirte el lujo de contratar plantilla, por ejemplo, para realizar una expansión internacional de la empresa. Bueno, pues en el caso de los bancos es lo mismo, es que no les puedes plantear que luchen con 50 enemigos a la vez. Y luego el tema de la financiación, yo veo que ahora mismo a mí me está dando la impresión de que se están financiando en su mayor parte vía BCE. Sí. Es decir, que simplemente el BCE ha tomado la decisión, que bueno, para mí después de lo que estaban haciendo en Grecia estaba clara, que no iban a dejar quebrar a ningún banco, y ha tomado esa decisión y está decidido a llegar hasta donde sea, con tal de no dejar quebrar a una sola entidad en el espacio euro. Se ha decretado que aquí no quiebra nadie, eso está clarísimo. Se ha decretado, aquí no quiebra nadie. Pues no es de recibo, y tú lo sabes. Con todo el mapa de entidades que tenemos por toda Europa, pues en condiciones normales cualquier pequeña entidad o mediana pues lo hace mal en el mercado y tiene que quebrar, no tiene que ser liquidada y comprada pues probablemente por otras entidades, es normal. Sin embargo, aquí se ha decretado literalmente que aquí no quiebra nadie. Y nos está saliendo muy caro a los europeos ¿Y cuál es la consecuencia de que tengan esa barra libre de liquidez? Porque ya están hablando, hay noticias, primero empezaron con el billón de euros y ahora ya hay noticias de que la próxima LTRO puede ir hasta 1,5 billones de euros. ¿Qué va a hacer la banca europea con eso? Es que yo no sé, yo no veo que tenga ninguna lógica el que vayan a dedicar eso a prestar a las empresas o a prestar a las familias. O sea, ¿dónde va a ir ese dinero? Lo van a dedicar a especular, pienso yo, ¿no? Sí, porque es que ellos no tienen ninguna necesidad vamos a ver, del dinero que ellos están obteniendo, hay una parte que le están destinando a lo que es intermediación, porque realmente no les queda más remedio. Es decir, hay operaciones en mercado, pues está claro, todos los bancos tienen clientes y esos clientes necesitan operaciones de financiación y no se les pueden negar. Evidentemente con unos diferenciales realmente espectaculares, pues están metiendo unos clavos impresionantes. Pero esa actividad la están manteniendo en mínimos y es de prever que con tendencia a que se vaya contrayendo cada vez más, porque está claro que la tendencia en el caso de España y de Europa es que desde luego la economía parece que ahora ya a corto o medio plazo ya va a empezar otra vez a ir para abajo.
ya veremos a ver cómo tratan de evitarlo. Pero es que ellos a partir de ahí no tienen necesidad, porque bueno, en principio el suministro de liquidez lo tienen totalmente asegurado, compran deuda pública de países solventes, a sentarse y esperar. Sí, entonces esto es una cuestión de ver quién o materias primas, por ejemplo. O materias primas, efectivamente, o mercados financieros pues complejos, tipo OTC. Entonces ellos ahora mismo se han ido, pero bueno, esto en el año 2008 me acuerdo cuando empezaron los primeros grandes castañazos, me decía un directivo de banca y dice, bueno, ahora nos toca marcharnos de la economía. ¿Cómo que marcharnos de la economía? Por supuesto, nos vamos de la economía, amigo. Y en aquel momento, la verdad, no sé, me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque decía, hombre, no os podéis ir de la economía, vosotros vivís esto. Y dice, bueno, ya lo verás. Y tenía, vamos, y su frase fue premonitoria. Yo lo que veo es que de esta forma ganan dinero con muchísimo menos riesgo, pues como también se ha decretado que no va a haber ningún impago de ningún país de la zona euro, bueno, con la posible excepción de Grecia, pero los demás, vamos. Entonces, claro, invierten en deuda pública a riesgo cero en principio, porque claro, si quiebra algún país que no sea Grecia o incluso Portugal, ya les da lo mismo, porque directamente se va a deshacer el euro y es que en ese escenario pues ya les da todo exactamente igual. Entonces ellos la apuesta que tienen es a que aquí no va a quebrar nadie, no va a quebrar ningún país, no va a quebrar ningún banco, van a tener barra libre de liquidez, todo lo que les haga falta, pues entonces se van a inversiones a riesgo cero, lógicamente. ¿Cómo van a invertir? ¿Cómo le van a prestar a una familia para que luego no pague o a una empresa para que luego quiebre? Tiene sentido. Yo lo haría. Si estuviera en su lugar. Yo que estoy aquí muy callado oyéndoos, pero tengo que deciros que es un placer escucharos, porque la información, los retazos de información que yo más o menos iba cogiendo por ahí, sabéis que mi especialidad no es el tema bancario. Siempre he dicho que yo no hablo el idioma de los bancarios, entonces cuando yo digo hola ellos entienden que les quiero pegar y viceversa, pero bueno, ya me he acostumbrado. Entonces, oyéndose interpreto un poco mejor las señales. Yo, la verdad, la impresión, me miré el potencial del Estado porque me interesa, siempre creo que hay que mirarse la norma jurídica para, bueno, a lo mejor es de formación profesional, pero para saber hasta dónde llega la propaganda y hasta dónde va la realidad. Y me lo planteé cuando me puse a pensar, a reflexionar como una cuestión de alternativas. Recordando la vieja frase de Cánovas de que la política es el arte de lo posible. Es decir, ¿qué alternativas realmente teníamos encima de la mesa? Me planteaba yo, desde mi humilde punto de vista. Claro, de lo que se ha visto por ahí, el sistema del banco malo a mí me producía terror. Por lo menos no hemos ido ahí, porque ahí sí que era con nacionalizar las pérdidas que había en el sistema. La opción de nacionalizar la banca directamente, estilo esa forma rara que hicieron en Inglaterra o lo que se hizo en Irlanda, bueno, ya para mí resultaba un riesgo total. O sea, el mundo se podía ir abajo, para mi forma de verlo. Dentro de esta, dices, pues vale, aparentemente, porque ahí está muy bien dicho, hay más recomendaciones que otras cosas, en fin, hay zanahoria y se entrevé un palo, y es, ahora no sé hasta dónde son capaces de aguantar ese palo, el que no cumpla las recomendaciones está fuera del limbo que estamos construyendo. Eso es lo que yo interpreto, vamos. Ahora, eso depende mucho de hasta dónde estés dispuesto a mantener la postura. Creo que se ve favorecido por dos cosas. Es decir, porque a lo mejor otro gobierno no pudo hacer eso un año antes, por lo que habéis comentado, la barra libre de financiación en el Banco Central Europeo. Eso hace tan lejos como 2 meses no estaba claro. Y desde luego hace 6 cualquiera hubiera preguntado, lo hubiera dicho, no, porque los alemanes, porque la ortodoxia están en un plan de ajuste, no va a haber financiación fácil.
Si me permites un momentito, Manuel, te puede contar Manuel Rey lo que le comentamos Eduardo García y yo hace ahora, ¿cuánto? Año y medio, casi, ¿no? Año y medio largo. Año y medio, sí, fue en verano. El verano del 2010, lo que le comentamos sobre lo que iba a hacer el Banco Central Europeo cuando se viera entre la espada y la pared. Y efectivamente. ¿Cuándo llegó ese momento? ¿Qué? ¿Cuándo llegó ese momento? Hace 2 meses, cuando Crédit Agricole y, bueno, no voy a decir nombres, cuando un banco francés y un banco alemán estuvieron a punto de irse por el vertedero. Sí. Cuando llegó el susto a la pérdida de la calificación máxima del riesgo de la deuda francesa. Entonces se rompieron las líneas rojas, se rompieron las barreras, el eje París-Bonn se tambaleó y el señor Draghi empezó a hacer lo que le dio la real gana. Si me permites, Manuel, a grosso modo. Yo te diría que para mí el vaticinio. Acertasteis, simplemente digo que acertasteis hace año y medio. Y el momento, por pura chiripa, ha coincidido en España con el cambio de gobierno. Sí. Lo que le ha facilitado al que entraba tomar una decisión que a lo mejor el que salía también lo hubiera, con esa alforja hubiera hecho el mismo viaje. Quiero decir, a lo mejor sin la coyuntura, sin la posibilidad de que no se les hunda ningún banco en el proceso, porque ahora, la otra lectura que yo hago de lo que habéis dicho es muy clara, que los bancos, en efecto, se salen de la economía real. No necesito prestar dinero al tendero de la esquina para que compre mercancía y con los beneficios me pague los intereses y él salga adelante. Me basta con cogerlo barato en el Banco Central Europeo, prestarlo a un gobierno y con el diferencial yo voy acumulando beneficios porque todo el mundo está de acuerdo que debe ganar dinero y fácil y sin riesgo. Ojalá. Y si me permites, Manuel, Manuel Rey, ¿estás ahí? Sí, se me cortó un momentito. Sí. Mira, si me permites, Manuel Serra, yo te diría algo más. Para mí el punto clave, más que las rebajas de calificación, fue en el momento en que la zona de euro se empezó a quedar sin dólares. Ahí. ¿Sabes? O sea, en el momento en que la zona de euro, porque sí, pues claro, el Banco Central Europeo puede imprimir euros, pero los euros no valen para comprar lo que hace falta comprar. Entonces, en el momento en que se quedaron sin dólares y en que el Bundesbank se empezó a quedar sin margen de maniobra, ese fue el punto donde tuvieron que ceder, porque para mí esto es una rendición en toda regla de Alemania ante Estados Unidos, lo que ha pasado. Sí, una rendición, vamos, pero incondicional. Pero forzada por además porque su aliado francés se desmorona. Sí, claro. O sea, el problema está en que la zona euro pues se ha quedado sin capacidad de maniobra y entonces ha tenido que ceder. Ahí tienes los swaps de liquidez que está dando la Reserva Federal a la Banca Europea que siguen en máximos, o sea que está en manos, la Banca Europea está en manos de la Reserva Federal, literalmente. Este fin de semana se lo comentaba a una amiga por medio de Facebook, estuvimos comentando a bola pluma cosas. Es una persona que no sigue la actualidad económica y en cierta medida yo el resumen se lo hice, mira, no se ha enterado prácticamente nadie, pero los 2 últimos meses se ha esquivado el apocalipsis económico 2 veces. Y fundamentalmente una con el tema de los swaps. Y la gente no se ha enterado. La gente fuera del que no estuviera esos días pendientes de las noticias económicas no se ha enterado de que tuvo que ser una intervención conjunta de todos los bancos centrales europeos, de los bancos mundiales, de los grandes, para decir, pues bueno, ahí tenéis dólares, si no los presta el sector privado, os los prestamos los bancos centrales, Rusia, China, y eso tiene contrapartidas, es la rendición, es el cambio, el giro viene a continuación, hay un punto de inflexión, desde luego lo hay. Sí, yo más que acción conjunta lo llamaría rendición del BCE. Vale, el BCE se rinde ante las fuerzas combinadas de los demás bancos, pero porque lo que tampoco les interesa en ese momento es una quiebra desordenada, unos bancos arrastrando a otros, los americanos tenían la presión de MF Global Fund,
que se había metido demasiado en euros y los americanos lo que quieren es tiempo para recuperar sus dólares. Sí, Manuel Rey, ¿qué opinas tú de esto que estamos comentando? Pues, sinceramente, la jugada está clara, la habéis expuesto perfectamente. Yo, sabes lo que opinaba hace año y medio, sigo opinándolo, o sea, creo que sí, tú siempre has pensado que esto era que Estados Unidos iba a salirse con la suya, lo sé. Sí. Es decir, eso está clarísimo, el pulso lo tiene más que ganado. Ahora ya, bueno, solamente queda que los presidentes anteriores, como es el caso de Sarkozy y de Merkel, acaben siendo triturados en sus respectivos procesos electorales y nos iremos a un mapa totalmente diferente. No quiere decir que ni mejor ni peor, porque está clarísimo que aquí sí se están marcando muchísimo los perfiles de los presidentes. Ya el propio sistema financiero ya está metiendo mano, porque no se quieren arriesgar a que les salga por aquí algún cabra que reviente el plan arduamente preparado. Pero yo quisiera retomar un poco el debate de inicio para hacer un pequeño comentario de una conclusión que he extraído a la lectura del decreto ley. Lo que parece que está haciendo en el caso de España, en particular la banca, porque bueno, toda esta reforma financiera, los oyentes tienen que ver un poco cómo se ha gestado. O sea, se ha gestado básicamente con De Guindos sentándose con las 4 mayores entidades. Básicamente se ha sentado y bueno, ¿qué hacemos? Entonces ellos han llegado y, famosa frase de la banca, que yo me echo a temblar cuando la oigo, hemos estado pensando que lo que venga a continuación vete preparando porque te la van a liar y muy gorda. Y ha sido el caso. Parece como si ellos hicieran una estimación de afloramiento de pérdidas de 50.000 millones para este año. Esa es la lectura fina que yo le doy a este decreto. Es decir, ellos han determinado que este año tienen capacidad para aflorar pérdidas por 50.000 millones. Entonces, constituyen 3 bloques. Un bloque que sería de unos 25.000 millones de provisiones directas. Es decir, ellos han calculado que es lo máximo que ellos pueden aportarles. Habrán reunido en CECA por un lado, AEB por el otro. Dice, bueno, máximo que podemos poner aquí, 25.000 millones a tope, ¿de acuerdo? Un segundo bloque, que sería de los 15.000 millones, que ya es realmente aportación, es decir, es una ampliación de capital como una casa, para irse contra activos problemáticos, para poder mantener los niveles de capital regulatorio exigido, y luego a mayores una ampliación, porque ya se han comido muchísimos bancos y cajas, ya se han comido toda la genérica, las genéricas que tenían por ahí, de otros 10.000 millones. Lo que al final queda abierto es ¿hasta dónde va a llegar el FROB? Porque teóricamente el FROB va a realizar una pequeña aportación, una pequeña ampliación, pero si uno cuadra las cifras de lo que ellos dicen que va a aportar la propia banca a través de sus resultados con el FROB, los números no encajan. El FROB tiene que crecer mucho más. Y ojo, otro detalle muy importante para los oyentes. El volumen del problema, y comienzan de hecho casándolo de esa manera, para ellos los activos problemáticos vinculados al crédito promotor son 323.000 millones. ¿Qué os parece eso, chicos? Uh-huh. Sí, bueno, ya empiezan a acercarse a las cifras que hemos dado siempre, sí. 323.000 millones, según ellos, de activo problemático. Yo siempre he calculado que cuando la economía española tocara a fondo iba a andar entre 400 y 450.000 millones. Vamos, o sea que sí, ya empieza a acercarse. Ya sabes que siempre las crisis financieras al final acaban costando más de lo que se dice hasta el día antes de que terminen. Luego se echan las cuentas y siempre ha sido más. Si nos acordamos, al principio, bueno, ya no al principio, pero cuando se empezó un poco por parte de la banca a reconocer que, bueno, que en sus balances tenía alguna cosita que olía mal, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, era de lo que estábamos hablando. Cuando hablábamos algunos de esos 300, 400.000 millones, recordarás pues las caras que ponían algunos, ¿no? Sí. De, bueno, tú alucinas, ¿no? O sea, eso no puede ser. Y yo de todas maneras en activo problemático evaluarlo como 323.000 millones me parece
todavía excesivamente generoso. Es que depende de lo que definan como activo problemático. No, y depende de la evolución de la economía española, claro. Claro, pero es que date cuenta que ellos, con la estructura que quieren establecer en cobertura, hombre, al suelo ya le meten una cobertura, ya estamos hablando de un 80%, ¿no? Para promoción en curso ya de un 65%, ¿no? Y para lo que es promoción terminada de vivienda, pues ya se eleva al lo que sería el 35%. En suelo, bueno, yo creo que andaría un poco cerca. Claro, ahora vamos a ver cómo los bancos o cajas han declarado cuánto suelo tienen en balance. Yo puedo decir que problemático tengo 500 millones de euros y en realidad tengo 4.000 o 5.000 millones de euros, ¿vale? Aplico la cobertura del 80 sobre esos supuestos y el resto de la basura, bueno, todavía no apesta demasiado. Entonces yo tampoco me fío mucho. O sea, la foto flash que me gustaría darle a los oyentes es esa. Es decir, la banca este año ha llegado a un consenso con el gobierno para aflorar 50.000 millones. Esa es la noticia, de verdad, de la supuesta reforma financiera, porque reformas financieras ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Y todas van a ser la definitiva. No sé si os dais cuenta. Siempre es la definitiva, la que ya va a dejar saneada debidamente, y luego de ahí a unos meses, un año, ya vuelve a aparecer otra vez el problema. Es decir, en ese caso sí estamos un poquito metidos, o sea, esto empieza a parecer un poquito Japón, ¿eh? Oye, ¿qué pensáis? Coméntanos, Manuel, a ver, Manuel Rey, el tema de la lectura económica que hacer de la elección de Rubalcaba. Pues yo creo que tiene importantes implicaciones, ya no solamente a nivel político, tanto para el PSOE, porque esto es un problema interno del PSOE, que es un partido que ha quedado defenestrado, como lecturas de corte económico. Vamos a ver, esto ha sido el fracaso. Está claro que pues el aparachic del partido ha decidido enterrar por fin a la aventura zapaterista. Chacón es de la nueva generación, acunada por Zapatero, los han enterrado, porque está claro que la situación para el PSOE ahora mismo es muy peligrosa, es decir, el negocio está en peligro y ya los viejos ya se han decidido movilizar porque la situación es verdaderamente grave. ¿Qué implicaciones económicas tiene? El otro día precisamente me preguntaban al respecto, ¿no? Antes de que se produjera la elección, pues qué implicaciones podía tener, ¿no? La presencia de Rubalcaba o de Chacón como secretario general. En el caso de Chacón hubiera sido un caso muy diferente. Probablemente estaríamos ante un líder de partido mucho más errático, más dado a las tensiones regionales, a darle más poder, a tratar de fragmentar todavía más probablemente el partido socialista. La elección de Rubalcaba está claro que en el fondo está muy bien valorada, tanto por el poder dominante como por el propio Partido Popular, porque Rubalcaba está claro que según la situación se vaya agravando, tiene la cintura y tiene la capacidad para saber hacer un pacto de Estado implícito con el Partido Popular para ciertos temas. Es el hombre adecuado, aparte de que es un hombre con una larga y dilatada experiencia en fontanería. De cada uno que entienda ese comentario como quiera. Entonces la elección de Rubalcaba está claro que indica que ya lo que es el poder real que dentro de los partidos ha decidido ponerse serio. Esto no está para diletantes como Zapatero o como es el caso de la Chacón. Bueno, que están viendo peligrar su propia supervivencia como estructura, ¿no? Correcto. Y han apostado por un hombre con capacidad para ello. No sé qué pensaréis vosotros de está claro, son estructuras inmensas los dos grandes partidos políticos. Yo siempre comento que si fueran empresas, pues estarían los dos entre las mayores empresas del mundo, si cada militante fuera un empleado. Entonces, en fin, estas estructuras, pues lógicamente tienen mucha capacidad de defensa y muchos recursos. Sí, yo lo interpreto igual. Yo lo veo parecido como lo ve Manuel. La verdad es que también hay el Partido Socialista tiene sus propias dinámicas internas, y yo, cuando he intentado resumirlo en una sola frase, lo que he venido a decir es que frente al espíritu de Largo Caballero ha vencido el de Indalecio Prieto,
pero sigo echando de menos el de Julián Besteiro. Entonces, el que conozca la historia de la Segunda República se dará cuenta por dónde voy. Si hay que aclararlo, pues simplemente entre un radicalismo casi italiano y con cierta capacidad para el esperpento, y que ha ahuyentado a 1 millón de votos, según se dice, que los han enviado directamente al PP, del PSOE al PP, con cosas de puro maquillaje, y que no les ha traído votos por el lado izquierda o de la juventud, pues se configuraba un PSOE que, ostras, es difícil poner una etiqueta, y de hacer pretos se le consideraba un mafioso. Pero claro, tampoco quiero decir directamente, es un PSOE más de maniobrar en la oscuridad, de grandes patricios con intereses en muchos sitios. Bueno, pues la que me falta es la opción tercera, la que fue laminada entre el 31 y el 36, que es la de Julián Besteiro, que es la de un socialismo moderado, más al estilo alemán, donde la agenda social va destinada a conseguir mejoras tangibles para las clases medias y para los trabajadores, y no lo encuentro en el PSOE, y lo echo de menos, sinceramente. No veo en ningún sitio más que lecturas, por ejemplo, tergiversadas de Keynes. Es que eso, Manuel, se podría suceder si realmente el PSOE tuviera que responder ante los votantes, pero como no responde ante los votantes, sino que responde ante otros intereses, pues lógicamente eso no puede surgir nunca. No he entrado en el porqué, me explico. Es que meternos en el porqué ya es entrarnos en esa es mi hipótesis de trabajo. En fin. Oye, una cosa que tenemos, tengo 2 temas, si queréis, en los 15 minutos que nos quedan. Uno, pues sí que me gustaría profundizar un poquito más en todo lo que hay detrás de este mantenimiento del dólar como moneda de referencia mundial. Vamos a ver, a mí sí que me gustaría comentar que Estados Unidos está manteniendo un déficit permanente por cuenta corriente del aproximadamente el 4 o 5% ya desde hace bastantes años. Eso lo que significa en un país tan gigantesco como es Estados Unidos es que ellos están viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, de lo que da de sí su economía. Entonces esto es sencillamente porque el dólar es moneda de referencia, es decir, ellos emiten unos pasivos financieros que no se pueden reclamar, y a cambio reciben unos bienes reales, fundamentalmente de los países que tienen superávit por cuenta corriente. A mí lo que más me llama la atención es cómo lo que fueron realmente las 2 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente los Estados Unidos, pero Inglaterra también tuvo ahí su protagonismo, pues siguen manteniendo esta posición de privilegio, y los países que perdieron siguen manteniendo la posición de decir: yo acepto los pasivos financieros y a cambio doy bienes reales. Japón, Alemania. ¿No os llama la atención esto, Manuel Rey? ¿Tú cómo lo interpretas? Porque el otro día, leyendo un texto de José Manuel Naredo, me quedé reflexionando sobre ello y digo, bueno, pues si es que realmente es así. Sí, yo creo que un poco la respuesta al planteamiento que realizas es relativamente sencilla cuando se conoce en detalle cómo funcionan los anglos. Suelo denominar los anglos lo que es el conjunto, ¿no?, de tanto de americanos e ingleses, como a su vez cogemos también, hay que tener mucho cuidado también porque se coge todos los países, ¿no?, esa mini unión inglesa, ¿no?, que es la Commonwealth. Su modo de trabajar, su cultura, les hace trabajar en equipo. Siempre trabajan en equipo, sobre todo cuando las situaciones se ponen realmente serias, y eso realmente es el éxito de un modelo que combina la capacidad de proyectar, ¿no?, lo que se conoce, ¿no?, como en el caso de los americanos, ¿no?, cuando hablan de United States Interest, ¿no?, la capacidad para proyectar políticas de largo plazo,
y ser muy constantes. Ellos no, aunque parezca que los distintos presidentes pueden hacer cambios en la óptica, todos los objetivos de medio y largo plazo son comunes. A su vez, eso por ejemplo lo puedes ver de una manera muy clara cuando hablamos de temas de política industrial y defensa. Cuando se montan lo que son las grandes cumbres, las grandes reuniones, en muchísimos casos, de hecho eso fue una de mis primeras sorpresas, ¿no?, cuando empecé muy jovencito en estos temas, es que cuando había que tratar ciertos temas se mandaba a levantarse a todo el mundo y largarse, y ahí se quedaban los americanos y los ingleses decidiendo. Esa fotografía a mí se me quedó grabada. Era un tema muy serio y lo trataban ellos solitos directamente. Ellos realmente tienen una simbiosis, han sabido trabajar en equipo, se mantienen siempre unidos, aunque puedan tener pequeñas diferencias. El sistema de trabajo es muy fluido continuamente, tienen hombres de enlace en un lado y en el otro del Atlántico, y aparte eso, Inglaterra proyecta a través de la Commonwealth muchísima capacidad en el resto de los países. Entonces creo que es el triunfo de esa manera de trabajar, la constancia en los objetivos y en la defensa de los intereses, aparte que Estados Unidos proyecta muy bien y los ingleses también son capaces de hacer una excelente combinación de herramientas económicas, culturales, financieras y políticas. Sí, sí. Y militares en caso de ser necesario. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Armando López, que al final lo que respalda realmente toda esta posición de ventaja es el ejército norteamericano? Sí, bueno, yo creo que más que el ejército norteamericano al final es un garrote. Hay una labor del día a día, tanto de los servicios de inteligencia norteamericanos como de los agentes anexos. Es decir, los americanos cuando entran en un lugar entran siempre en equipo, es decir, no entran solamente los militares, a veces ni siquiera entran los militares, entran las grandes compañías, entran enlaces diplomáticos, enlaces políticos, asesores, gente para desarrollo, es decir, todo lo tienen muy estudiado cada vez que entran en una zona. Yo no le daría tanto peso al ejército, el ejército norteamericano como tal ya es realmente el último recurso. No, si pero me refiero a que es como digamos, pues aquí está, pues no sé, hablando coloquialmente, aquí está mi primo de Zumosol, ten cuidado con lo que haces, que sí, si no le llamo. Ellos han solucionado muchísimos problemas sencillamente poniendo un grupo de batalla delante de las costas de un país, muchísimos. Por eso digo. Sí, eso es una herramienta muy clara para ellos. Eso es una constante en la historia y en la política internacional desde tiempos antiguos. Yo más que nada me llama la atención, porque no discrepo de ese análisis, el gran contraste, y que se nota mucho en la perplejidad a veces de los comentaristas en medios americanos o en los británicos, la gran diferencia entre su trabajo en equipo y su proyección de políticas a largo plazo exteriores con la juerga que es Europa, con los 27 a la zarpa lagreña, es decir, que están años luz de nosotros. Claro, pero que el tímido intento de llegar a un eje Berlín, París, que vertebrara, ha acabado, pues eso, con los griegos diciendo nosotros a la nuestra, los españoles no se sabe si iban o venían, los italianos pues también con una crisis interna terrible que se proyecta sus relaciones dentro de la Unión. Los belgas, año y medio sin gobierno. En fin, es tal, desgraciadamente, las diferencias internas europeas son tan grandes que, volviendo a la historia, a mí me recuerda la posición de la Roma emergente en el año hacia el siglo II antes de Cristo, con las polis griegas que solamente hacía 130 años habían conquistado el mundo con un tío genial que les había venido de la parte bárbara de su imperio, y que cuando llega a Roma están todos divididos, cada uno por su lado, pero pensando en su gloria añeja. Pues es la imagen que me viene últimamente respecto a Europa. Y como sigamos el camino de los griegos, pues nuestro destino es que se nos repartan entre el imperio asiático, pues en este caso Rusia, y los Estados Unidos. Roma. Un detalle, Manuel. Date cuenta que los americanos y los ingleses, para empezar, comparten una cultura común, un idioma común,
y unas fuertes relaciones comunes. O sea, eso no tiene nada que ver con el resto de Europa, que para empezar ya tenemos un montón de idiomas. Es decir, ellos son un bloque porque es que culturalmente ya son un bloque. Inglaterra, su gran éxito en la Commonwealth, ¿qué hizo Inglaterra en los procesos de descolonización? Lo primero que hacía Inglaterra era montar escuelas y enseñar a los niños en inglés, cultura inglesa. O sea, tú te vas a Australia o te vas a Sudáfrica y tienes cultura inglesa 100%. Sí, señor. Yo no lo digo es un arma muy poderosa. Yo no lo digo porque esté enfadado con ellos, simplemente les envidio sanamente o miro hacia este lado y digo, algo va mal, tal vez incluso, y es muy osado, nos tengamos que replantear nuestro futuro europeísta, y visto que estamos en la esquina de abajo junto a los portugueses, volvernos a plantear entrar en el eje atlántico. Pero son cosas que a mí humildemente se me escapan, ¿vale? Pero tengo la impresión de que Europa va a cara a momentos críticos, o se hace o se deshace, y ha bastado un soplo de viento para que se empiece a desmontar, porque si el euro desaparece, si empieza a deshacerse instituciones comunes europeas, se deshace todo, como un azucarillo. Bueno, y si queréis ya estos pocos minutos que nos quedan, parece que, bueno, como ya anticipaban los mercados anoche, que no se habían movido gran cosa, que finalmente hay acuerdo con el tema del rescate griego. Hay por ahí unos flecos que comenta Eduardo García en Facebook respecto a que sigue habiendo discrepancias respecto a la rebaja de salarios. Pero en fin, en un principio ya informa Bloomberg de que hay acuerdo. ¿Cómo lo interpretáis? Como Manuel Rey, si quieres. Pues de manera muy breve, esperable. Yo creo que se quedan cortos, pero bueno, yo creo que en esta fase es lo que pueden asumir. O sea, el acuerdo del 70% es lo que ahora mismo se puede llevar a balance la gente. La perspectiva real es que en el caso de Grecia, o sea, la quita real tiene que llegar al 90%, no hay otra. Lo que pasa es que ahora meten un 70% para que no duela tanto y no sea tan escandaloso. Y nada que no fuera previsible de partida, es decir, y es lo que hay. Respecto a las consecuencias de todo esto en el pueblo griego, porque ya se está viendo escenas terribles, ¿no? Como reparto de comida en las puertas de los colegios y en fin, el otro día como nadie habla de esto, pues me entretuve en ir sondeando las estadísticas en el Banco Central griego, en el Banco de Grecia, y resulta que para reducir un 9% el déficit por cuenta corriente en los 3 primeros trimestres de 2011 respecto a los 3 primeros de 2010, ha tenido que caer el PIB nominal un 5,4%. Entonces, no sé, están metidos en una espiral endiablada. ¿Tú qué opinas, Manuel Rey, de esto, de las consecuencias que va a tener sobre la gente allí? Pues que sencillamente los van a mandar, y creo que coincidas conmigo y Manuel probablemente también, que los van a mandar de cabeza a los años 80. Es más o menos donde esta gente va a tocar fondo. Ahora mismo no hay gobierno en Grecia, hay un administrador concursal, porque es lo que tienen ahí, que es un administrador concursal, y sinceramente lo que les queda es llegar a una quita del 90%, el 10% restante meterle un pivote y pasarlo a deuda prácticamente perpetua, y eso, pues sinceramente los griegos deciden hasta dónde quieren llegar con esto, los van a desangrar, los van a ir desangrando, nada más. O sea, no hay otra historia. Al final sí, perdona, que pueden seguir así todo el tiempo que ellos sean capaces de soportarlo. Con las medidas de ajuste coincidiréis conmigo que no van a conseguir de ninguna de las maneras remontar. Lo único que están haciendo es destrozar su demanda interna para equilibrar la balanza. Eso es. Se acabó, no hay otra. Si te mueres de hambre es tu problema. Se tienen que llevar la demanda interna prácticamente a menos de la mitad de lo que era en 2007 para conseguir eso, Bueno, Manuel Serra, perdona, que si quieres ya lo das para ir terminando, pues entonces, nos das tu opinión sobre esto. Sobre el tema del griego, creo que tristemente pues se pusieron en medio de un elefante,
del camino un elefante y si no se supieron aparcar a tiempo, poner el perfil simpático y saber negociar, pues les ha pasado lo que les ha pasado. Claro, cuando tú obtienes unas quitas tan bestias, es normal que te impongan, vamos, por lo menos el resentimiento de los acreedores lo tienes, y que te van a exigir, bueno, todo lo que puedan, porque saben, bueno, pues que no se pueden fiar. Ahí lo tienes. Ahora ya lo que pueda venir no lo sé, no me atrevo a decir nada porque no conozco lo suficiente Grecia como para poder anticipar, pero claro, las señales que llegan desde allí son muy malas. Supongo que en algún momento a partir de ahora les soltarán un poco la mano, pero claro, como la dinámica interna de ellos es muy rara, porque también parece que los mismos griegos son los primeros que están cogiendo y enviando el dinero fuera, hay una descomposición social terrible. 65.000 millones han fugado ya. Pues vamos a ver por dónde salen. Y lo último, por terminar, que me he dejado en el tintero antes, y yo respecto a la reforma aquí en España del sistema financiero, bueno, tenía ya clara la impresión de que hicieran lo que hicieran, como el daño es tan grande, el agujero es tan inmenso, puede que se hayan acercado, porque el tema inmobiliario es grandísimo, pero desde luego reactivarse el crédito a las pymes y demás, que nadie se haga ilusiones, porque eso va a ser un proceso lentísimo si sale todo bien y al final de la corrida, que se dice aquí en Valencia. Con lo cual, el que necesite crédito, que se lo busque en un banco extranjero. Muy bien, pues si queréis ya con esto vamos terminando. Si no queréis añadir nada más. No, pues en principio solamente al hilo de lo que comentabais ahora del tema griego, si os fijáis se fue haciendo el decoupling, ¿no? en los bonos, en la deuda de los países para ir llevándolos a la UBI, sí, a cada uno de los PIGs. Ahora empezamos con los procesos concursales. Cuando acaben con Grecia, ya sabemos quién es el siguiente en pasar por la picadora de carne. Sí, Portugal, claro. Portugal. ¿Y quién va a ser el siguiente? Pues sí, está se claro. España e Italia. Sí. España e Italia, efectivamente. Eso lo veremos probablemente dentro de un par de años. El año que viene yo creo que el tema va a ser, bueno, hacia entre la segunda mitad de este año y la primera mitad del año que viene se van a encargar de meter en la picadora de carne a Portugal, y luego ya los siguientes pues o Italia o España en función de cómo vaya. Yo creo que el mecanismo ya está más que claro, sí, y los plazos para que la gente los tenga claros. Según lo obedientes que vayan siendo los gobiernos, sí. Pues entonces mi sugerencia sería, y los que tengan hijos pequeños lo entenderán, como los pingüinos de Madagascar, sonreír y saludar, amorosos a rabiar y no hacer enfadar a nadie. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Yo lo que pienso desde luego es que aquí el único que se ha librado porque ha sido muy obediente y ha hecho las cosas antes de que lo lleven a la quiebra, al concurso, ha sido Irlanda, que ya parece que en principio se va a librar del concurso. Sí, pero además ya veremos. Irlanda es un caso muy, 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 muy especial, está bajo el paraguas estadounidense e irlandés, y británico. Y España pues ya veremos cómo esta gente pues nos lleva, como se ponga chulo el gobierno y no cumpla con lo que le están diciendo, pues nos llevarán a la situación de Portugal y Grecia, está claro. Pues y en Italia lo mismo. Como para ir tocando las narices al Vaticano, por ejemplo. Muy bien, pues nada, nos vemos entonces en el próximo programa. Muchas gracias, Manuel Rey. Ha sido un placer, muchas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias, Manuel Serra. A vosotros. Que tengáis buena semana también a todos los amigos de Colectivo Burbuja y hasta el próximo día. Están ustedes escuchando Economía Directa.